Este ejercicio representa uno de los ejemplos que hay que hacer en la colección de AutoCAD. Si nos fijamos, tenemos aquí un elemento que tiene mecanizado un elemento roscado de métrica de diámetro 18, un elemento de métrica 16 aquí en A y en A, y luego otro de cuerpos de gas. Nosotros tendríamos que sacar las vistas y tendríamos esta pieza de la figura. Originalmente, AutoCAD al sacar las vistas tendríamos como aristas ocultas el diámetro de ese agujero. El diámetro de ese agujero, si por ejemplo lo que vais a medir aquí es 18, eso se correspondería con el diámetro mayor, el diámetro externo. Ese diámetro externo de una métrica de 18 habría que ponerlo en trazo fino. Por ejemplo, aquí a la derecha se pone el elemento de métrica de 16 con trazo fino. Ahora bien, solo con ese trazo fino no es necesario, no es suficiente. Tendríamos que trazar también lo que es el diámetro, es el mínimo de la tuerca. Para hacer eso tendríamos que irnos a la tabla que sabemos de la asignatura. Por ejemplo, aquí tendríamos el de métrica 16, haríamos un zoom y tendríamos que el diámetro nominal o el diámetro externo sería 16, el mínimo de la tuerca sería 13,835 y el paso normalizado sería 2. Es decir, que si nos venimos otra vez a esta figura, tendríamos diámetro nominal 16, diámetro mínimo de tuerca 13,835 y paso 2 milímetros. Esas dimensiones lo que nos van a permitir es 13,835 sería el diámetro que tendríamos en grueso. Luego en fino tendríamos el 16 partiendo uno de los cuadrantes, y luego en planta habría que indicar la parte exterior en trazo fino y la parte interior en trazo grueso. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya tendríamos la representación del elemento roscado, tendríamos el resumen de la tabla que también hay que poner, y por último habría que acotar. Para acotar se pondría pues acotar sobre la parte mayor, tendríamos que cambiar el texto y poner M16. No hay que indicar el paso porque es un paso normalizado, y una vez que tenemos eso sería acotarlo. Para hacer la WIRGOR de gas sería parecido. Aquí, para ahorrar tiempo, hemos puesto ya lo que es la configuración tanto de la parte exterior, la parte interior que va en grueso y la parte del tubo. Si nos fijamos, aquí tenemos, al igual que antes, este cuadrante parcialmente roto y este en trazo fino. Si nosotros vamos a mirar la tabla, nos damos cuenta que 1,5 pulgadas tendríamos como diámetro externo 47,803, como diámetro más pequeño 44,845 y como diámetro de tubo normalizado 1,5 pulgadas. Esa 1,5 pulgadas se puede mirar, por ejemplo, en esta tabla. Esa 1,5 pulgadas valdría, como viene aquí, 38,101. Es decir, que si nos venimos aquí al CAD, tendríamos que indicar en una tabla que la WIRGOR de gas tiene un diámetro externo de 47,803, un núcleo de 44,845 milímetros, un paso de 1 partido entre 11 pulgadas, un interior normalizado de 1,5 pulgadas, que es 38,01, y vamos a ver ahora qué diámetro tiene esto interno. Para eso vamos a acotar las distancias. Por ejemplo, si nosotros es de 30, evidentemente ese diámetro no está normalizado. Tendríamos que modificar el texto y decir que eso es diámetro de 30. Así tendríamos que acotar esa distancia. Además, bueno, aquí habrá que corregir, también tendríamos que acotar esta distancia. Esa distancia, si nosotros lo acotamos, nos tiene que salir lo que hemos dicho antes, que es 47,803. Eso no hay que poner. Lo que hay que poner aquí sería una R, un medio pulgada. Y ahora esto se pondría así, de tal manera que nosotros hemos acotado el elemento roscado y el interior del tubo por estar normalizado. Este interior del tubo no hubiera tenido que hacer falta acotarlo si la medida que hubiera salido es de 38,01. Lo voy a hacer aquí sobre el dibujo para ilustrar de nuevo. La cifra de cota lo que indica es el interior del tubo normalizado, y luego las otras medidas de la rosca, como es el diámetro externo y el núcleo, habría que sacarlos de la tabla.